Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿por qué y con qué la volverán a salar? Que haya sal, por lo tanto, en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces la enseñanza de Jesús, que una vez más nos está amonestando, nos está enseñando y nos está diciendo, Anina será la PAB en el pecado. Tenemos que entender lo que significa, ¿verdad?, el pecado. ¿Qué significa el pecado? Tenemos que mirar y decir, como primera definición, que el pecado es una acción moral, una acción, algo que realizamos, pero del aspecto moral. ¿Y qué quiere decir la moralidad? Moral quiere decir que vos, con tu inteligencia, sabés, discernís lo que está bien y lo que está mal. Upean original la moralidad. Por eso el pecado es una cuestión moral. ¿Por qué? Porque en de rediscernina, de reikuajina, ani la ñaña botabes, reikuajina la remondaro, rejecano, ya por ahí, ñaña reunió en grupo la ñande ya pujama. Ñaña reunió en grupo para ver cómo podemos mantenernos en el poder, cómo vamos a ganar las elecciones, si vamos a hacer cachallas, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer aquello. Vea la moral, vea la moralidad. Japea pecado la ñande, ya y cuá ponernos en la ibaí la ya potajajina. La ibaí ya potajajina. Hayapo, ese es pecado, ese es pecado. No sé si me expliqué, porque eso es importante que sepamos. Porque la gente muchas veces dice, no, esto es así, es cuestión de, ¿viste? Que es estrategia. Pero tiene estrategia, me pone la estrategia, pero es una estrategia que nosotros lo podemos juzgar desde el valor de la moralidad y es un pecado, ¿entiendes? Y entonces el Señor hoy nos amonesta, ¿verdad?, para que nos cuidemos siempre de no caer en el pecado. Vea la itaña de ella. Por eso dice, si tu mano derecha es causa de pecado, córtala. Es una forma exigente del Evangelio del Señor. Así como vaina. Si es motivo, si es causa, si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno. Dos manos al infierno. Después, es mucho más tajante todavía, ¿verdad?, cuando el Señor trata de decir luego de no ocasionar, incluso, no dar ocasión al pecado. Y por eso que aquí te va a hablar de este niño. Enseguida él insiste. Si alguien llegara, dice, a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar.
Imagínense. Queridos hermanos, esta es una manera de amonestación de Jesús, pero una amonestación muy dura, muy clara y muy sincera de parte del Señor. Si es simplemente ocasión ya. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente nuestro compromiso como cristianos, si somos cristianos, eso yo quiero que cada uno se pregunte también, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros no nos damos cuenta de que decimos que somos cristianos, pero estamos obrando de una manera pagana. Estamos obrando con principios, vamos a decirle, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O con estrategias, vamos a decirlo mejor, estrategias no cristianas, estrategias que no condicen a los principios y a la moral cristiana, ¿entienden? No condicen a la enseñanza del Evangelio, no condicen a la enseñanza de Jesús. Y por eso Jesús entonces hoy nos está amonestando, nos está llamando y nos está diciendo, atención, si tu mano derecha es causa de pecado, córtala. Después sigue más todavía, si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo. Son expresiones maravillosas que Jesús utiliza para darnos a entender lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Y le llevamos a llevar. Añandemos sapucaita, ya güero sapucaita con ambas, porque es así, nos cuesta salir. Pero ahí está, como decía el padre Ceciño, ¿verdad? En esa música. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Así que sé yo que, ¿verdad? La decisión es nuestra. Aquí el Señor nos amonesta, el Señor nos da ejemplos, pero sobre todo la decisión verdadera para que cambiemos y para que hagamos un camino de santidad, un camino de resurrección. La decisión es nuestra. Que así sea. Que así sea.